Buenos días, chicos. Una vez más, bienvenidos al curso de biología. Siguiendo la temática del Colegio Lobachevsky, vamos a hacer la siguiente clase. Antes de eso, vamos a hacer una retroalimentación acerca de la composición química de los seres vivos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a hacer un repaso para poder enlazar correctamente en el tema que continúa. ¿Está bien, chicos? Entonces vamos a empezar. El tema de hoy corresponde a un repaso, una retroalimentación de la composición química de los seres vivos. Bien, muchachos, entonces empecemos. Ya. La ciencia que estudia la composición química de los seres vivos viene a ser la bioquímica. Entonces, ¿qué es la bioquímica? Es una rama de la ciencia, tanto de la biología como de la química, que estudia la composición química de esto, o sea, de nosotros los seres vivos. La bioquímica, como ya les mencioné, estudia la composición química y se ve, bueno, dentro de los seres vivos, pues podemos encontrar bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos vienen a ser elementos químicos de la tabla periódica y las biomoléculas, aquí está, tenemos elementos químicos de la tabla periódica, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera. Entonces, recordemos algo, chicos, que nosotros estamos formados por elementos químicos de la tabla periódica. Esta parte vamos a profundizar más en las siguientes diapositivas. Sin embargo, quiero mostrarles que también, así como tenemos bioelementos, también tenemos biomoléculas, y las biomoléculas vienen a ser un conjunto de bioelementos. Pues ahí tenemos las biomoléculas en su conjunto, ahí está, hay uniones de elementos químicos. Entonces, cuando hablamos nosotros de composición química de los seres vivos, netamente vamos a hablar de bioelementos y de biomoléculas. ¿Está bien, muchachos? Entonces vamos a ir por acá. Los bioelementos, como ya les mencioné, son elementos químicos de la tabla periódica. La diferencia es que estos bioelementos cooperan con la vida. Recordemos que elementos químicos hay varios, hay muchos. Sin embargo, solamente los que cooperan con la vida son aproximadamente 27 elementos. Y podemos clasificarlos, pues, en bioelementos primarios, en bioelementos secundarios, en oligoelementos o elementos traza, vienen a ser lo mismo. Y estos se clasifican de acuerdo a la cantidad que se encuentran en los organismos vivos. Entonces, vamos a ver por acá, por esta parte. Entonces, chicos, recordarles una vez más que esta viene a ser una retroalimentación, una especie de repaso para poder enlazar correctamente en la continuación de las clases. Yo, para poder hablar de los siguientes temas, necesito que ustedes puedan saber con claridad todo lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Está bien, chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos de bioelementos primarios, hablamos pues de su composición. ¿Quiénes están compuestos en un 96%? Entonces, los seres vivos tenemos bioelementos primarios como el carbono, como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, que están en un 96% dentro de nuestro organismo. Tenemos también a los bioelementos secundarios, que están en un 3,9%. Pueden ser fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio. Y también tenemos los oligoelementos o elementos traza. Chicos, estos pero mismo serían terciarios. De acuerdo a los autores, le llaman oligoelementos o elementos traza. Si ustedes pueden observar, está en un 0,01%, en una mínima cantidad. ¿Quiénes son? El manganeso, el yodo, el flúor, el cobalto, el zinc, el hierro. Chicos, pero no por el hecho de estar presentes en un 0,01%, significa que ellos nos sirvan o los dejemos a un lado. No, muchachos, no significa eso. Al contrario, si nos falta uno de estos elementos traza o oligoelementos, vamos a adquirir alguna enfermedad o vamos a tener alguna deficiencia que va a afectar seriamente a nuestra salud. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos deficiencia de yodo? Nos da una enfermedad llamada bocio. Y pues, Missy, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos incorporar el yodo dentro de nuestro organismo? Recordemos que nosotros consumimos cloruro de sodio, que viene a ser la sal común. Y en la bolsita, en el empaque que nosotros tenemos, pues ahí dice sal yodada. Significa que le han agregado un porcentaje de yodo para nosotros poder absorberlo. Entonces, de esa forma consumimos el yodo.
Y ahora, un dato importante es que cuando nosotros tengamos la sal en casa, no lo dejemos abierto, porque el yodo se sublima. Simplemente va a empezar a desaparecer del cloruro de sodio. Entonces hay que mantener la sal cerrada. Ahora, el flúor. Miss, ¿qué pasa si nosotros tenemos deficiencia de flúor? Pues el flúor viene a ser un elemento químico que protege el esmalte de los dientes. Y como no, si tenemos deficiencia de flúor, vamos a tener o vamos a estar propensos a que contraigamos caries. Entonces nuestros dientes se van a llenar de caries. Miss, y el cobalto es un componente de la vitamina B12. Es un oligoelemento bastante importante también. Y aquí vamos con el hierro. Recordemos que esto es muy importante porque desde niños nos han recordado que tenemos que consumir hierro. ¿Y dónde consumimos hierro? En la sangrecita, en el hígado, en las espinacas, en las lentejitas. Entonces, normalmente o en su mayoría en alimentos de origen animal. Pero, ¿por qué es importante el hierro? Entonces yo me pregunto, ¿por qué siempre nos dicen toma sulfato ferroso, consume hierro? Porque la deficiencia de hierro da una enfermedad llamada anemia. Y la anemia repercute bastante en el aprendizaje de nosotros. Entonces, cuando somos niños y tenemos anemia, en el futuro se va a ver reflejada esta deficiencia. No vamos a poder captar adecuadamente los conocimientos que se nos brindan. ¿Está bien? Entonces, estos bioelementos son muy importantes. Yo les pregunto, ¿qué el mercurio, el plomo, el arsénico serán pues bioelementos? Yo en la retroalimentación chicos, perdón, en la interacción, yo les voy a preguntar, ustedes me van a decir por qué no. Sin embargo, les voy adelantando. Recordemos que los bioelementos vienen a ser elementos que cooperan con la vida. Entonces, ahí va la pregunta que vamos a debatir en el momento de la interacción. ¿El plomo, el mercurio y el arsénico serán bioelementos? Me vas a fundamentar tu respuesta. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí está, por ejemplo, los bioelementos, el cromo, el zinc, el magnesio, el hierro, el calcio, el sodio, el selenio, el cobre, el flúor, etc. Pues vamos a ir por las biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas, pues, del protoplasma constituyentes de la célula. Son, en otras palabras, están formadas por un conjunto de bioelementos. Cuando los bioelementos se juntan, van uniéndose de 2, de 3, de más, por más grupos, más cantidad, entonces se van a formar las biomoléculas. Entonces, un conjunto de bioelementos da una biomolécula. Y las biomoléculas constituyen el protoplasma de la célula. Y estas también se clasifican. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican a través de biomoléculas inorgánicas y como biomoléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las biomoléculas inorgánicas no poseen enlace carbono-carbono o no tienen carbono dentro de su composición. ¿Quiénes están ahí? Están el agua, están las sales minerales, están los gases, por ejemplo. Ahí tenemos al agua. Y las biomoléculas orgánicas, pues sí presentan enlace carbono-carbono. Toda su cadena de estas biomoléculas vienen a ser carbono. ¿Quiénes están? Carbohidratos o glúcidos también, así se llaman. Los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Entonces, si nosotros hacemos un análisis bioquímico de nuestro organismo, de nuestro cuerpo caribeño, vamos a observar que tenemos biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. O sea, mis tenemos también agua, sales minerales y gases, por supuesto, son muy importantes y están presentes en nuestro organismo. Así como también tenemos carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, chicos. Entonces, recordemos que las biomoléculas vienen a ser de dos tipos. Unas sin enlace carbono-carbono porque vamos a ir por partes, entonces ya les voy a ir adelantando. Cada uno lo vamos a hacer porque esto es una especie de repaso. ¿Ya, muchachos? Entonces, si tuvieran alguna duda en el momento de la interacción, me lo hacen saber. Bien, vamos a ir con moléculas inorgánicas. ¿Cuáles son sus características? Uno, son pequeñas moléculas y simples. O sea, son moléculas chiquitas y también son simples. Otro, no tienen enlace carbono-carbono. Lo hemos dicho, no hay carbono en su composición o hay muy poco carbono en su composición. Presentan enlaces iónicos y covalentes. Y ahí tenemos a nuestro principal representante que viene a ser una gotita de agua. Entonces vamos con el agua. El agua, chicos, por ejemplo, está formada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Hay carbono en el agua? No hay carbono, por lo tanto no hay enlace carbono-carbono.
Ahora también nos dice que están unidos a través de enlaces covalentes, es cierto. El hidrógeno con el oxígeno se juntan a través de enlaces covalentes. Y estos a su vez forman un ángulo de 104,5 grados. Miss, yo no entiendo eso. ¿Qué significa? Ahí te va la imagen para que lo comprendas mejor. Miren, muchachos, recordemos que el agua es una molécula bipolar. Así de repente como tu enamorada o ex enamorada, bipolar. ¿Por qué le dicen bipolar? No, Miss, cambia de emociones a cada rato. Muy bien, chicos, entonces nos concentramos en el agua. El agua también es bipolar, pero ¿por qué es bipolar? Es bipolar porque tiene dos polos, un polo negativo correspondiente al oxígeno y otro polo positivo correspondiente a los hidrógenos. Y el ángulo que les hablaba, esta abertura entre las moléculas que tiene, es de 104,5 grados. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, el agua también tiene funciones. Vamos a ver por qué es importante el agua. ¿Es solvente de gran número de sustancias? Por supuesto que sí. ¿Transporta diversas sustancias en el interior de los organismos? Por supuesto. ¿Es termorregulador? Absorbe calor y al evaporarse disipa calor absorbido. Muy bien, entonces recordemos que todas estas funciones la tiene el agua también. Es estructural, mantiene la forma y el volumen corporal. También es lubricante de estructuras y cavidades, así como también es regulador del pH del organismo. Entonces, recordemos que la mayoría de las sustancias se disuelven en el agua. De ahí su nombre, solvente universal, y que es solvente de gran número de sustancias. Transporta diversas sustancias en el interior de los organismos, claro, por ejemplo, la hemolinfa y la hemoglobina, así como la sangre, que tiene hemoglobina obviamente, están formados en una gran cantidad por agua. Entonces, recordemos que también tienen función transportadora. Es termorregulador porque absorbe calor. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestra temperatura debería subir, pero no sube porque sudamos. Y el agua es un termorregulador. Y el sudor es agua con sales minerales. Entonces, ahí actúa como termorregulador. También mantiene el volumen y la forma, es lubricante y es regulador de pH del órgano. ¿Está bien? Entonces, si tal vez no entiendes qué es pH o no hay alguna duda por acá en la interacción, me lo hacen saber y vamos a conversar con mayor profundidad. Bien, chicos, pasamos con las sales minerales. Las sales minerales son biomoléculas inorgánicas. Se encuentran en los seres vivos, pero se encuentran de dos formas. ¿Cuáles son? Uno, de forma precipitada, y estos forman pues estructuras duras que no se disuelven en el agua. Por ejemplo, está el carbonato de calcio, está el fosfato de calcio. Ellos se hallan en los huesos y en las conchas de los moluscos. Les vamos a ver acá. Y también se encuentran las sales minerales de forma disuelta, cuando se hallan disueltas para regular el equilibrio ácido-base, formando soluciones tampón o amortiguadoras. ¿A qué se refiere con esto? Esta parte, muchachos, tal vez es un poco compleja de comprender. Se refiere a que nosotros, dentro de nuestro organismo, hay un equilibrio. Hay un equilibrio ácido-base. Pero, ¿qué ocurre si nosotros alteramos ese equilibrio por alguna razón? Por ejemplo, cuando comemos más, ya nos empachamos. Y al empacharnos, al tener indigestión, entonces sentimos como la boca un poco ácida. Tenemos malestar estomacal. Pero después de un momento, de repente, ¿no? Tomamos sal de Andrews, entonces, o tomamos tal vez bismutol, cuando tenemos problemas de repente de indigestión. Entonces, ¿y qué ocurre? Nos sanamos, ya nos sentimos mucho mejor, en otras palabras. ¿Y por qué? Porque estas son soluciones tampón o amortiguadoras que van a equilibrar el ácido base que está dentro de nosotros. O sea, el pH, el equilibrio interno lo van a regular. Y estas sales disueltas están presentes en cationes y en aniones. Por ejemplo, tenemos el catión calcio, el sodio, potasio, el hierro, así como el anión cloro, el anión fosfato. Bien, chicos, entonces las sales precipitadas las encontramos aquí en los huesos, como en el cráneo, y en las conchas marinas, de los moluscos, obviamente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver a los gases. Chicos, cuando nosotros hablamos de gases, estamos hablando de dos gases bien importantes, que vienen a ser el CO2 y el oxígeno. Miss, pero tú has dicho que esto pertenece a las moléculas inorgánicas. Por supuesto, yo lo he comentado. Y has dicho que no tienen enlace carbono-carbono. Mira, Miss, acá hay un carbono. ¿Qué ha pasado? Chicos, carbono-carbono se refiere a que cuando hablamos de enlaces como, por ejemplo, acá.
que hay un carbono, dos carbonos. En cambio, acá hay un solo carbono y se enlaza con un oxígeno y con otro oxígeno. Y no hay enlace de dos carbonos. Entonces acá como mínimo puede haber un carbono. ¿Está bien? Entonces va a ir ahí la aclaración. Entonces, el CO2 es indispensable para la fotosíntesis. ¿Por qué? A la plantita le entra CO2 y la planta expulsa oxígeno. Y el oxígeno es importante para los animales porque garantiza el proceso de respiración celular, así como el proceso normal de respiración. Entonces acá tenemos al conejito, ingresa oxígeno y él expulsa CO2. Y así es un equilibrio. Chicos, había un experimento en el laboratorio cuando yo era estudiante de biología y decían, ¿no? Por ejemplo, nos habían pedido un hámster. Al hámster le colocábamos en una campana de vidrio, lo tapábamos. El hámster daba vueltas, estaba ahí más o menos un cierto tiempo hasta que se le acababa el oxígeno del interior. Ahí empezaba lentamente a desmayarse porque ya no había oxígeno. ¿Y nosotros qué teníamos que hacer? Colocar una plantita adentro para que pueda haber el intercambio gaseoso. Solo de esa manera garantizábamos la vida del hámster, si no el pobrecito se moría. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros no tuviéramos la presencia de plantas? Simplemente morimos, chicos. Entonces, no podríamos cómo obtener oxígeno porque las plantas son una fuente que produce oxígeno. Y al igual que nosotros, ¿no? El CO2 nosotros también lo expulsamos y las plantas lo utilizan. Pero no solamente utilizan el CO2 de nosotros, sino también de los procesos como la combustión. Ya cuando quemamos algo o cuando también se hace la combustión de la gasolina, del petróleo, ahí también expulsamos o se expulsa, se logra tener CO2. ¿Y quiénes lo absorben? Las plantas. Es por eso que las plantas purifican el ambiente. Bien, muchachos, si tuvieran alguna duda, lo anotan y en el momento de la interacción. Vamos con las biomoléculas orgánicas. ¿Qué características tienen? Bueno, son biomoléculas más grandes. Aquí sí hay enlace carbono-carbono. Dentro de las biomoléculas podemos estudiar a los glúcidos o carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos y a las vitaminas. Entonces acá en la imagen tenemos un resumen de las biomoléculas orgánicas. Muchachos, nosotros nos vamos a centrar más a partir de este momento en biomoléculas orgánicas. Recuerden el anterior video, yo les había hablado acerca de los glúcidos, ¿verdad? Entonces estos glúcidos son bastante importantes porque son nuestra primera fuente de energía. Y a continuación vamos a hacer un repaso de ellos. Aquí está. Los glúcidos, pues yo les mencioné que eran moléculas ternarias porque tenían tres elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y también son llamados carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono. Tienen una parte pequeña llamada monosacárido y un enlace glucosídico. Entonces, muchachos, si tienen de repente alguna duda acerca de esto o quieren ver más la profundización, está en el anterior video, en el anterior link, donde detallo más a profundidad los glúcidos. Este viene a ser un repaso. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a continuar. Recordamos que los glúcidos tienen tres funciones. Función energética, función estructural y función de reserva. Entonces, vamos a ver por acá. Ay, no. Un momento, muchachos. Sé qué ha pasado con esta parte. Ya. Entonces, vamos a colocar por este lado. A ver, vamos a poner un pausa. Ya. Ahora sí, chicos, continuamos. Entonces, ¿por qué tenía función energética? Porque es la primera fuente de energía y aporta 4 kilocalorías por gramo. ¿Dónde podíamos encontrar los glúcidos? Pues en las pastas, en los tubérculos, en el arroz. Podemos encontrarlo prácticamente en las frutas, en los vegetales. Ahí están en los hongos, también encontramos glúcidos, carbohidratos. Tiene función estructural porque forma estructuras como la pared celular. Por ejemplo, la pared celular de los vegetales tiene un polisacárido llamado celulosa. La pared celular de los hongos tiene quitina y la pared celular de las bacterias tiene moreína o peptidoglucano. Así como también forma el exoesqueleto de los artrópodos, como en el caso del cangrejo y de los insectos, que le permitía o le daba una dureza. Eso también lo habíamos hablado. También tiene función de reserva, entonces cuando los animales, en este caso nosotros, los seres humanos, estamos ubicados en el reino animalia como animales racionales, entonces cuando consumimos un exceso de glúcidos, nuestro cuerpo no lo expulsa, sino que lo almacena bajo la forma de glucógeno en el hígado y los músculos.
Bien, chicos, también en las plantas, cuando la planta produce un exceso de almidón, ¿ya? Un exceso de glúcidos, de carbohidratos, lo almacena bajo la forma de almidón. ¿Dónde? En las raíces, en las semillas, en los tubérculos, en los frutos. Entonces, esa es la función. En animales se reserva en forma de glucógeno y en plantas en forma de almidón. Habíamos visto también la clasificación de los glúcidos, chicos. Y cuando hablamos de los glúcidos, hablamos pues de la clasificación según el número de carbonos y según el número de azúcares. Según el número de carbonos, conocimos las triosas de 3 carbonos, tetrosas de 4 carbonos, pentosas de 5 carbonos, como la ribosa y la desoxirribosa, azúcares presentes en los ácidos nucleicos como el ARN y el ADN. También conocimos como las hexosas, que son moléculas de 6 carbonos, como la glucosa, la fructuosa y la galactosa. Entonces, aquí está glucosa, aquí está fructuosa, muchachos. Podemos ver que tienen 6 carbonos. Y según el número de azúcares, conocemos pues a los monosacáridos formados por un azúcar. Ahí está presente la glucosa. Entonces, la glucosa es la primera fuente de energía, nuestra gasolina. Está la fructuosa, el azúcar de fruta presente en las frutas, le otorga el dulzor a las frutas, así como también está presente en los espermatozoides. Esta parte es bastante relacionada con la fertilidad. Entonces, las personas que tal vez no tienen buena fertilidad masculina, se asocia a la presencia de fructuosa. Entonces, la fructuosa está presente en el acrosoma de los espermatozoides, le permite el movimiento del acrosoma de los espermatozoides, así como también podemos encontrar en el azúcar de fruta. Tenemos a la galactosa, que es el azúcar de leche, y cuando estos monosacáridos se juntan, van a formar a los disacáridos, a moléculas de 2 azúcares. Por ejemplo, la glucosa más la glucosa formaba la maltosa, la glucosa más la fructuosa formaba la sacarosa, la glucosa más la galactosa formaba la lactosa. Esta parte, chicos, como vuelvo a repetir, lo encontramos en el anterior video con mayor detalle. Y conocemos también a los polisacáridos, que es la unión de varios azúcares. Está nuestra amiga la celulosa, la quitina, el almidón, la mureína, el glucógeno. Bien, chicos. Ahora nos vamos a centrar en esta biomolécula, en los lípidos. Chicos, yo les pregunto antes de empezar. Cuando nosotros hablamos de lípidos, la mayoría piensa que los lípidos llamados también grasas son malos. Entonces, pensamos, no, son prácticamente nos dañan, no son buenos para la salud, etc. Sin embargo, hoy día vamos a conocer de que estos lípidos tienen más funciones incluso que los carbohidratos. Son muy importantes. Y vamos a empezar y vamos a decir qué cosas son. Son moléculas también terciarias formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Son insolubles en el agua, pero son solubles en solventes orgánicos. ¿Qué se refiere a eso? Tú colocas un chorro de aceite en el agua o un trozo de mantequilla en el agua y vas a ver que este no puede disolverse. Pero colócale este chorro de aceite o este trozo de mantequilla en un solvente orgánico como el benceno, el cloroformo, el éter, la benzina, y ahí sí se va a disolver. A eso se refiere, chicos. Entonces, los lípidos tienen varias funciones. ¿Y es donde puedo encontrar lípidos? Ya ver, nosotras las mujeres almacenamos más lípidos que los varones, por ejemplo. Pues, ¿por qué? Porque es parte de nuestra estructura, de nuestra fisiología. Entonces, vamos a ver cómo aportan los lípidos en las diferentes funciones de nuestro organismo. Primero, tiene función energética, por supuesto. Aporta 9,5 kilocalorías por gramo. ¿Qué significa? Que si tú comes 1 gramo de glúcido, vas a adquirir 9,5 kilocalorías. Pero tú has dicho en la anterior clase que los glúcidos, estos carbohidratos, aportan 4,4 kilocalorías. Entonces, mejor hay que comer lípidos desde mañana. No, chicos. Es cierto que aportan en mayor cantidad, pero es la segunda fuente de energía. ¿Qué significa esto? Significa que estos lípidos, muchachos, van a ser utilizados una vez que ya no tengamos glúcidos o carbohidratos. Entonces, por ahí, por ejemplo, no nos hemos quedado un día sin comer o un día y un poco más sin comer, ¿qué va a pasar? No nos vamos a morir. Nuestro cuerpo acude a la segunda fuente de energía que vienen a ser los lípidos. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos morir y tengamos energía. Entonces, es nuestra reserva. Es la segunda fuente de energía. Esa es su función energética. Otra función estructural.
La función estructural corresponde a que forman parte de la membrana celular, forman estructuras como la membrana celular. Entonces recordemos que la membrana celular tiene un diseño llamado mosaico fluido que está formado por fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? Estos de azulitos son un tipo de lípidos que está en toda la membrana celular. Y esa es su estructura, es por eso que va la función estructural. Vamos a ir a la función de reserva. Recordemos que nosotros como seres humanos, y los animales también, tienen una reserva, vamos a tener una reserva. ¿Y dónde encontramos esa reserva? Debajo de nuestra piel como triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Un triglicérido viene a ser una molécula, un tipo de lípido formado por 3 ácidos grasos. Mira, aquí está, estos serruchitos, 1, 2, 3, son 3 ácidos grasos y un alcohol llamado glicerol. Todo esto es un alcohol. Entonces, esta es una molécula presente debajo de nuestra piel. ¿Cómo quieres saber qué grosor de grasa o qué cantidad de grasa tienes debajo de tu piel o qué cantidad de triglicéridos tienes? Entonces agarra la piel de tu mano y elévalo, estíralo hacia arriba. Y vas a poder observar que los lípidos son pues bastante pocos en nuestra mano, pero va subiendo, sube hacia tus brazos y agarra y vas a ver de que los lípidos acá son más gruesitos. Entonces, ¿qué significa? Significa de que mientras van las partes de nuestro cuerpo, pues prácticamente tienen, en cuanto a los triglicéridos, en cuanto a las reservas, en cuanto a las grasas, van a ser un poco diferentes la ubicación. ¿Dónde se ubican más? Por ejemplo, en las mujeres, en nuestro abdomen, ¿no? Entonces agarras ahí un poco, entonces ahí yo tengo mucha grasa, no, a mí yo tengo poca grasa. Entonces ahí vemos, ¿no? ¿Y quiénes almacenan más grasa? Obviamente las mujeres, porque tienen una cierta función. Vamos a ver con la función termoaislante. Los lípidos cumplen una función termoaislante, ¿como cuál? Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos al oso polar. El oso polar vive a bajas temperaturas y no se muere porque tiene una gruesa capa de grasa debajo de su piel, aproximadamente de unos 10 centímetros o más. Y esta grasa prácticamente le protege. Entonces él se mete al agua helada y no le hace frío. Atrapa su pececito, vuelve todo feliz, se lo come, vuelve a entrar al agua y no pasó nada. Pero a ver, nosotros hay que meternos, hay que zambullirnos en el Polo Norte. Nos congelamos. Entonces, no tenemos estas grasas pardas. ¿Quiénes lo tienen? Los osos polares. Y un tipo de grasa parda también está pues en los neonatos. ¿Qué es un neonato? Es un recién nacido. Entonces, cuando mamá ha tenido a nuestro hermanito, a nuestro primito, a un bebé, ustedes pregunten, sean curiosos, pregunten en casa y digan, mamá, ¿es cierto que cuando mi hermanito, mi primito nació, ellos están cubiertos por una grasa? Sí, esa grasa es un tipo de grasa parda que le ayuda a mantener, es como un termoaislante, le ayuda a mantenerse dentro del líquido amniótico. Entonces recordemos que nosotros en nuestro proceso y desarrollo embrionario y fetal hemos estado presentes en el líquido amniótico. Y esta grasa parda nos ha protegido hasta el momento de nuestro nacimiento. Entonces, muchachos, esa es una función. Chicos, por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo en esta parte, ¿ya? Entonces vamos a terminar prácticamente lo que viene a ser las funciones y la siguiente clase vamos a continuar, como ya hicimos la retroalimentación, entonces vamos a continuar de una mejor manera esta clase. Entonces terminamos las funciones que tienen los lípidos. Tiene también función hormonal, chicos. ¿A qué se refiere con función hormonal? Son precursoras de las hormonas sexuales. Recordemos que nosotras las mujeres tenemos una hormona sexual llamada estrógeno, así como también producimos progesterona, pero solo cuando estamos embarazadas. Y los varones producen testosterona. Y recordemos que este proceso se da más o menos en la pubertad, ¿no? Cuando entramos nosotros a la pubertad, nuestras hormonas comienzan a producirse con mayor nivel y van disminuyendo a pesar de ya cuando pasan los años. Entonces recordemos aquí tendremos pues unos 9, 10 años más o menos, empiezan a producirse, va subiendo acá, más o menos a los 30 años en la mujer y luego desciende con la menopausia. En cambio en el varón, de ellos sube y no hay una descendencia tan baja. Pero esto se debe
¿A qué? Se debe a las hormonas sexuales que producimos, que son de origen lipídica. Entonces, si nosotros no consumiríamos lípidos, tampoco podríamos producir hormonas sexuales. ¿Está bien? Vamos a ir con otro efecto, otra función, perdón, la función electroaislante, en la cual se atribuye a la vaina de mielina. Viene a ser una vaina formada por un lípido llamado mielina, que está presente en el axón de las neuronas, que le permite transmitir con mayor velocidad los impulsos nerviosos. Y vamos a ver la función protectora. Está presente la cutina, que viene a ser una capa cerosa presente en las hojas, que van a ayudar a, o evitan la excesiva evaporación en tiempos de calor. Entonces, también es una función protectora. Entonces, vamos a concluir la clase ahí. Si ustedes tienen dudas, por favor, en la interacción, me lo hacen saber. Yo también voy a preguntar acerca de el tema que hemos hecho hoy día. Entonces, va a ser como una forma de repaso y también como una evaluación oral. Ya, chicos, entonces nos quedamos ahí. Cuídense mucho. Hasta la próxima.